Saludos. Este video tutorial es orientado a bases de datos, principalmente a MySQL, que es uno de los gestores de bases de datos más potentes y más utilizados en la actualidad. Va a ser presentado por mi persona, el señor Vinicio Salcedo, un estudiante de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control para la materia de Manufactura Integrada por Computador de la ESPE. Vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos una introducción con respecto a lo que son las bases de datos. Principalmente, lo que es una base de datos podría definirse como un almacén que permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente dentro de muchos lugares que se pueden tener. Además, como introducción, el término bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, en Estados Unidos. Una de las bases de datos se puede definir como el conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada entre sí. Es decir, nosotros en las bases de datos podemos tener varias tablas o varios elementos que pueden estar estos relacionados entre sí para poder llegar a un diferente elemento que queremos, como por ejemplo en un almacén serían los productos con respecto a su caducidad y así. Además, desde el punto de vista informático, las bases de datos son un sistema formado por el conjunto de datos almacenados en un disco, los cuales permiten un acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Además, cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Pero, ¿qué son exactamente las bases de datos? Estas de aquí son una serie de datos organizados y relacionados entre sí, como les dije hace un momento, los cuales son recolectados y explorados por sistemas de información de una empresa, un negocio o alguna entidad en particular que desea acceder a los mismos o guardar datos en los mismos, lo cual es muy importante para tener una buena organización y poder tener un acceso rápido a datos importantes. Con respecto a lo que son las características, las bases de datos nos cuentan con una independencia lógica y física de los datos, es decir que lógicamente y físicamente cada uno de los datos van a estar diferenciados entre sí, tienen una independencia de la parte lógica con la parte física de cada uno. Además va a haber una redundancia mínima, pues con respecto a los conectores que existen y las relaciones, se puede tener solamente guardado en un lugar una base de datos y simplemente acceder por entre esos conectores y relaciones que les acabo de decir. Además existe un acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Esto de aquí más que nada tiene que ver con la potencia de las bases de datos, pues se puede acceder al mismo lugar de parte de se puede acceder a una misma base de datos de muchos lugares y por múltiples usuarios en el mismo instante. Además se asegura la integridad de los datos, pues estos de aquí tienen mucha fiabilidad con respecto a guardar tablas o guardar datos en particular que no se van a perder ni se van a estropear. Simplemente se necesitará una clave de acceso para poder modificarlos o borrarlos. Además, las consultas de los datos en las bases de datos son complejas y además optimizadas, pues con respecto a esto se trata de tener el máximo de facilidad con respecto a la cantidad de datos, pero tiene que ser complejo para que no pueda ser buscado por cualquier persona. Además existe seguridad de accesos y auditoría, un respaldo y recuperación de las bases de datos y accesos a través de lenguajes de programación estándar. En sí lo que es una base de datos podría decirse que está estructurado en la seguridad y en consultas complejas para poder tener datos seguros con respecto a nuestros requerimientos o los requerimientos de la empresa.
Ya, las ventajas de las bases de datos es que tienen control sobre la redundancia. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ejemplo, como les dije, es un almacenamiento de datos, que existen ficheros de datos, es decir, estos ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en lugares distintos, en ficheros distintos. Además, gracias a esto, eh, hace que no se que se desperdicie espacio de almacenamiento por provocar la falta de consistencia de datos. Eso es normalmente, pero como les dije, en una base de datos se trata de optimizar eso, por lo cual en estos sistemas de bases de datos todos los ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. Además, nos ofrece una consistencia de datos. Prácticamente elimina o controla las redundancias de los datos y reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. También nos permite compartir datos. Con respecto a esto, en los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que los utilizan, pero en los sistemas de bases de datos, las bases de datos pertenecen a la empresa y pueden ser compartidas por todos los usuarios que estén autorizados. Además nos permite mantenimientos de estándares, que gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de empresa como los de naciones e internaciones. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Además nos permite una mejora en la integridad de los datos. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije hace un momento, las bases de datos tratan de obtener validez y consistencia en los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar, como les dije hace un momento, claves de acceso o cosas por el estilo. Estas restricciones pueden aplicar tanto para los datos como para sus relaciones y como los sistemas de gestión de bases de datos, a quienes se deben mantenerlas. De los sistemas de gestión de bases de datos se separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, como les dije hace un momento, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a los datos. Además existe un aumento de concurrencia, que prácticamente se gestiona el acceso concurrente a las bases de datos y se garantiza que no ocurran problemas al existir varios accesos simultáneamente en el mismo fichero y que posiblemente se pierda la integridad. Otro más sería las copias de seguridad. Muchos sistemas de ficheros obviamente tienen mucha redundancia, por lo cual es bastante raro que se pierdan los datos, pero en los sistemas de bases de datos se necesitan hacer copias de seguridad para mantenerlas actuales y no se pierda el trabajo cuando exista un fallo o cosas por el estilo. También tiene desventajas con respecto a las bases de datos, como por ejemplo la complejidad. En los sistemas de gestión de bases de datos, estos son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad, por supuesto, pero con una gran complejidad. Hay que comprender muy bien esta funcionalidad, pues para poder realizar un buen uso de ellos se necesita tener experiencia sobre todos las instrucciones que nos permite tener. Además existe un coste de equipamiento adicional, tanto en los sistemas de gestión de bases de datos como en la propia base de datos, los cuales pueden necesitar adquirir más espacio de almacenamiento. Además necesita alcanzar las prestaciones deseadas. Es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o máquinas que se dediquen solamente a los sistemas de gestión de bases de datos, mientras el resto se dedican a las bases. Todo hace que se implanten sistemas de bases de datos más caros y por lo cual es una desventaja. Además existe una vulnerabilidad a fallos, pues en los sistemas de gestión de bases de datos todo está centralizado y hace que sea vulnerable a fallos que se pueden producir por un fallo en la base central. Es por eso que se debe tener copias de seguridad, como dijimos hace un momento. Ya, el orden jerárquico de las bases de datos está distribuido de la siguiente forma. Primero, nosotros tenemos las tablas, las cuales nosotros podemos cambiar con respecto a lo que nosotros deseemos.
Además existen los campos, que son cada uno de los registros, de cada uno de los datos que tenemos y tipos de datos. Existen los registros y el lenguaje SQL. ¿Qué es el lenguaje SQL? Bueno, prácticamente este lenguaje es el que nos permite realizar cualquiera de las funciones que nos permite la base de datos. En el sistema de bases de datos se permiten realizar consultas, mostrar, insertar, actualizar y borrar datos o a la una. Como vemos, el lenguaje SQL es una herramienta bastante sencilla que nos permite acceder a los datos, cambiarlos, borrarlos, manipularlos a nuestro gusto mediante instrucciones sencillas pero bastante eficientes. Ya, con respecto a lo que son los sistemas de gestión de bases de datos, de los que les he venido hablando ya bastante, estos de aquí son un tipo de software bastante específico dedicado a servir en el interfaz entre la base de datos y el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. Además, este se compone de un lenguaje de definición de datos. Esto es prácticamente como nosotros utilizaríamos datos tipo entero, datos tipo varchar o otros tipos de datos que existen en MySQL. Además de un lenguaje de manipulación de datos. Estos de aquí son los que nos permiten cambiar la estructura de cada uno de estos o cambiar el dato específico. Además de un lenguaje de consulta, como le mostramos hace un momento, que existía select todo from table. Eso de ahí nos permite consultar una base de datos o una tabla específica. Los gestores de bases de datos más potentes y más buenos son MySQL, Microsoft Access, PostgreSQL, Oracle y Postgre. MySQL más que nada es una base de datos bastante potente, pero no es muy recomendable para cuando existe una gran cantidad de datos. Mejores son Microsoft Access cuando se tiene una cantidad excesiva de datos, o Postgre también. Ya, como les iba diciendo, MySQL es una base de datos que tiene licencia GPL basada en un servidor. Además se caracteriza por su rapidez y, como les dije, no es recomendable utilizarla para grandes volúmenes de datos. Hoy en día MySQL es uno de los más importantes en lo que hace el diseño y programación de bases de datos tipo relacional. Además cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de las más utilizadas por los usuarios en el medio. Se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. Con respecto a lo que es la historia del MySQL, MySQL, como sus siglas en inglés lo dicen, My Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado, se remite a principios de la década de 1980, desde lo cual ha ido evolucionando y ha sido posible utilizarlo en múltiples plataformas, como las podemos ver a continuación, entre las cuales las más importantes son GNU Linux, Mac, también Solaris, a lo largo del tiempo en todos los Windows y en Windows Server desde el 2000, 2003, 2008 y 2012, y en OpenVMS 23, lo cual le permite una gran accesibilidad mediante cualquier medio, cualquier plataforma. Además, una cosa que es especial de MySQL es que nos permite recurrir a bases de datos multiusuario a través de la web y en diferentes lenguajes de programación que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Por otro lado, es conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de los datos de información, a diferencia de los otros sistemas que les mostré hace un momento. Con respecto a las características distintivas que tiene MySQL, es que nos permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. Por ejemplo, en MySQL 5.0 debían añadirse en tiempo de compilación, y a partir del 5.1 se pueden añadir dinámicamente en tiempo de ejecución. También existen nativos como MyISAM, Falcon, Merge, InnoDB, BDB, Memory Heap, MySQL Cluster y otros más.
Existen desarrollados por partners como SolidDB, NitroEDB, ScaleDB y otros más. Y existen los desarrollados por la comunidad como Memcache, HTTPD, PBXT y Revision. Además, como otra de las características es que permite la agrupación de transacciones. Esto lo hace reuniendo múltiples transacciones de varias conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. Con respecto a lo que es la compilación de este servidor MySQL, existen tres tipos de compilaciones, entre los cuales están la estándar, que son los binarios de estándar de MySQL, los recomendados por la mayoría de los usuarios, incluyen el motor de almacenamiento InnoDB. El MAX, que no se trata de MaxDB, una cooperación con SAP, sino otro diferente. Estos incluyen características adicionales que no han sido lo bastante probadas o que normalmente no son necesarias. Y el MySQL Debug, que son binarios que han sido compilados con información de depuración extra. No deben ser usados en sistemas de producción porque el código de depuración puede reducir el rendimiento. Ahora vamos a presentar un ejemplo práctico de lo que es la utilización de MySQL. En primer lugar, vamos a dirigirnos a lo que es la página. Nosotros, con respecto a lo que es MySQL, tenemos una gran interactividad con las personas. Como podemos ver, tenemos el mysql.com, nos permite descargar y nos ofrece la documentación necesaria para nosotros poder utilizar esta herramienta. Con respecto a lo que es la instalación, nosotros simplemente debemos encontrar el MySQL que nosotros deseamos en Windows e instalarlo simplemente. Ya nos ofrece un instalador recomendado para nuestra máquina. Como vemos, el de 32 bits puede ser utilizado en 32 bits, pero también en 34 bits. Entonces nosotros podemos instalarlo mediante vía web o mediante el instalador normal. Después de haberlo instalado, vamos a empezar con nuestro ejemplo práctico. Después de haber realizado la instalación de lo que es MySQL, nosotros podemos ingresar a MySQL Workbench para poder empezar a realizar nuestras bases de datos, a crear nuestras bases de datos. Como podemos ver, nos ofrece un menú bastante completo, cada una de las aplicaciones que nosotros podemos realizar. Y para empezar podremos añadir un modelo. Como podemos ver, esta es la pantalla en donde nosotros vamos a trabajar sobre las bases de datos que vamos a crear, sobre la base de datos que nosotros hemos creado. La base de datos que crearemos será, podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, por ejemplo alumnos. Listo. Esa es nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos los tipos de datos que existen para nosotros poder utilizarlos. Como podemos ver, existe booleanos, fijo, flotante, enteros, dobles enteros y así. Existen varchar, que serían los strings prácticamente, los largos, que serían string de una mayor dimensión, numéricos, decimales y caracteres. Listo. Con respecto a lo que es el menú que nos ofrece, existen varias opciones que nos ayudan a aumentar la funcionalidad de lo que nosotros deseemos realizar. En database nosotros podemos también conectarnos a databases o también configurar las conexiones que necesitamos realizar, además de correr nuestras bases de datos. A continuación vamos a añadir un diagrama. Este es el primer diagrama en donde nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos mover el modelo. Como vemos, aquí tenemos la barra de opciones, entre las cuales nosotros podemos poner nuevos layers, objetos de texto, imágenes y crear tablas. Vamos a crear una tabla.
La tabla se llama tabla 1, pero podemos ponerle un nombre diferente. Alumnos. Vamos a poner primer semestre. Ya. Primer semestre. Ya. Como podemos ver, también podemos nosotros añadir columnas. Está bien ponerlo ID primer semestre. Podríamos ponerlo con tipo auto increment, pues ya. Como podemos ver, es un tipo entero que tiene características de primary key, no nulo, y auto increment. Ya. Ahora ya podemos crear otra. Que sería nombre, apellido, edad, nacionalidad, por ejemplo. Ya, como vemos, hemos creado nuestra primera tabla, la cual tiene los alumnos respecto al primer semestre. Ahora, si nosotros deseamos crear una tabla adicional, para darle algo de coherencia, vamos a poner materias. O no, mejor, vamos a poner un precio. Digamos que va a ser un precio diferente con respecto a los alumnos de cada uno de los de diferentes edades. Muy bien, que va a tener una columna que diga precio. Podemos cambiarlo a lo que nosotros queramos, como por ejemplo decimal, o como hace un momento teníamos entero, podemos poner flotante. Podemos poner fecha y podemos ponerle tipo date, hora, tipo time, timestamp. Ya. Ya, con respecto a esto, nosotros ya tenemos nuestras dos tablas. Sería el primer semestre y su precio. Ahora, si es que nosotros quisiéramos relacionarlas, por ejemplo, tener diferente precio con respecto a cada una de las tablas, nosotros podríamos cambiar aquí. Por ejemplo, si ponemos nombre de tipo varchar,
es igual a apellido con el mismo tipo de dato. Edad. En este caso estaríamos relacionando la tabla 1 con la tabla 2 con respecto a lo que es la persona y el precio que va a pagar. En el cual le vamos a poner un flotante. Ahora, para nosotros relacionarlo, primero deberíamos poner el nombre de la tabla. Vamos a relacionarlo con eso. Como podemos ver, hemos relacionado la tabla precio con lo que es primer semestre. Ahora, ¿qué vamos a relacionar? Cada uno de los IDs, el apellido, el nombre, y el precio. Ya como podemos ver, está relacionado el ID de precio con el ID de entero. Y gracias a eso nosotros ya tenemos nuestra relación. También podemos cambiarlos. Podemos decir que sea restringido o sea seleccionado como nulo. Ya para nosotros poder empezar con los parámetros de nuestra base de datos que realizamos hace un momento, vamos a poner aquí lo que es localhost y empezar el password. Aquí están cada una de las instrucciones con respecto a lo que es la lógica SQL que nosotros hemos realizado. Miren, aquí estamos creando la tabla alumnos, estamos creando la tabla precio, primer semestre y la tabla precio, y relacionándolas. Continuamos. Como vemos, todo se realizó con éxito. Finalmente, lo que nosotros realizaremos es la comprobación de nuestra tabla, para lo cual utilizaremos el command line. Como podemos ver, primero nos pide password. Podemos ver las databases, la cual nosotros creamos una que se llama alumnos. Hemos cambiado la database alumnos. Estas son las tablas de alumnos en las cuales está primer semestre y precio. Y como podemos ver, no hemos ingresado nada. Gracias.